el año que podría cambiar absolutamente todo. Nostradamus escribió sobre un gran rey que regresaría en tiempos de caos. Habló de los Estados Unidos como una tierra dividida, donde el águila caería desde las alturas. Y mencionó específicamente eventos que encajan con una precisión inquietante en el año 2026. Pero aquí está lo que nadie te ha contado. Trump acaba de regresar a la presidencia en 2025. Las cuartetas de Nostradamus mencionan al líder de Occidente que gobierna 2 veces y hablan de un periodo de transformación radical que llega exactamente después de su regreso. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero lo que sigue te hará pensar de manera diferente. Nostradamus escribió: cuando el león gobierne por segunda vez, el águila enfrentará su prueba final. El león, según los estudiosos, representa al líder fuerte y dominante. El águila es el símbolo de los Estados Unidos. Y 2026 aparece marcado en sus profecías como el año del gran despertar o de la gran caída. Hay más, mucho más. Las profecías hablan de división en la tierra prometida, de hermanos contra hermanos, y de un momento en el que la nación debe elegir entre la luz del despertar o la oscuridad del colapso. Estamos hablando de textos escritos en el siglo XVI, que describen con un detalle perturbador lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Pero esto no es solo política, es algo mucho más profundo. Nostradamus fue un visionario espiritual. Sus profecías nunca trataron solo de eventos externos, trataban del despertar colectivo de la humanidad, de momentos en los que la conciencia de toda una civilización debe evolucionar o enfrentarse a su propia destrucción. Y 2026, según sus escritos, es uno de esos momentos cruciales. Trump es solo una pieza del rompecabezas. La verdadera pregunta es: ¿qué representa su regreso en el plano espiritual? ¿Qué está intentando decirnos el universo a través de estos eventos? ¿Y cómo encajamos tú y yo en este despertar masivo que está por venir? En este video voy a revelarte las profecías exactas que Nostradamus escribió sobre este momento. Voy a conectar los puntos que nadie más está viendo, y voy a mostrarte cómo todo esto se relaciona con tu propósito personal y con el destino colectivo de la humanidad. Déjame contarte una historia que cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Corría el año 1555. Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, se encontraba en su estudio en Salon de Provence, Francia. Durante años, había experimentado visiones que lo aterraban y lo iluminaban al mismo tiempo. No eran sueños comunes, eran ventanas hacia el futuro. Pero había algo peculiar en su método. Nostradamus no solo veía eventos, veía patrones energéticos, veía cómo la conciencia colectiva de la humanidad creaba realidades futuras, y comprendió algo que la ciencia cuántica apenas está comenzando a descubrir ahora. El futuro no está fijado. Existen múltiples líneas temporales que se activan según nuestras decisiones colectivas. Cuando escribió sobre América, una tierra que ni siquiera había sido descubierta oficialmente en su tiempo, no estaba hablando solo de geografía. Estaba hablando de un experimento espiritual, una nación que representaría el libre albedrío de la humanidad en su forma más pura. Y con ese libre albedrío vendría la mayor prueba. En la centuria décima, cuarteta 72, Nostradamus escribió: en el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá un gran rey de terror. Los estudiosos se obsesionaron con 1999, pero pasaron por alto algo crucial. Nostradamus usaba códigos. Los 7 meses posteriores al retorno representan ciclos, no fechas literales.
Si cuentas 7 ciclos presidenciales después de ciertos eventos que él marcó, llegas exactamente a 2026. Pero hay más en esta historia. Nostradamus escribió sus profecías en un estado alterado de conciencia. Usaba técnicas que hoy llamaríamos meditación profunda. Se sentaba frente a un espejo de agua, observando hasta que su mente ordinaria se disolvía. Y entonces llegaban las visiones, no como películas del futuro, sino como símbolos, arquetipos y energías que luego debía traducir en palabras. Por eso sus profecías son tan crípticas. No estaba describiendo eventos como un periodista, estaba traduciendo frecuencias de conciencia al lenguaje humano. Y aquí viene lo fascinante. Describió a Trump sin nombrar, porque aquí está la verdad espiritual que muchos no comprenden. Los grandes líderes controversiales no aparecen por accidente. Son espejos. Reflejan exactamente lo que la conciencia colectiva necesita ver para poder evolucionar. Trump, en este sentido, es un espejo de los Estados Unidos, de sus contradicciones, de sus miedos, de su anhelo de grandeza, de su división interna. Y 2026, según Nostradamus, es el año en el que ese espejo se romperá o será limpiado. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en medio de un proceso de muerte y renacimiento colectivo. Como una oruga que debe destruir completamente su forma anterior para convertirse en mariposa, los Estados Unidos, y por extensión el mundo occidental, están atravesando esa crisis. Y lo que ocurra en 2026 determinará si emerge transformado o si colapsa en el proceso. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más revelador. Nostradamus no solo predijo la crisis, predijo exactamente qué tipo de eventos la desencadenarían. Y cuando veas las conexiones, se te pondrá la piel de gallina. En la Centuria Segunda, Cuarteta 89, escribió: Un día los dos grandes maestros serán amigos. Su gran poder será aumentado. La nueva tierra estará en su máximo poder frente al hombre de sangre. El número reportado inquietará a la nueva tierra. La nueva tierra es América, confirmado por múltiples estudiosos. Los dos grandes maestros han sido interpretados como dos líderes o dos mandatos del mismo líder. Y aquí viene la parte escalofriante. El número reportado se refiere a conteos, elecciones, cifras que generan controversia. ¿Te suena familiar? 2026 es un año de elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. Las profecías sugieren que estas elecciones no serán ordinarias. Nostradamus habla de números que no cuadran y de hermanos divididos por el conteo. Pero hay algo aún más profundo, operando aquí. En otra cuarteta, Nostradamus menciona: cuando el águila y el león choquen, la tierra temblará en su centro. El águila es Estados Unidos. El león tradicionalmente representa al Reino Unido o a líderes fuertes. Pero en la astrología esotérica que Nostradamus dominaba, Leo, el león, representa el ego, el poder personal, el dominio del yo. ¿Ves la conexión? Estados Unidos en 2026 enfrentará una batalla entre el bien colectivo, el águila que vuela alto y ve el panorama completo, y el ego individual, el león que ruge y defiende su territorio. Esto no es solo una batalla política, es una batalla de conciencia. Trump representa el arquetipo leonino: fuerza, determinación, orgullo, territorialidad. Y su regreso está obligando a la nación a preguntarse: ¿seguimos el camino del ego o evolucionamos hacia una conciencia colectiva? Y ahora escucha esto. Nostradamus escribió sobre 3 hermanos que caerían juntos en el contexto de la nueva tierra. Durante décadas, se pensó que se refería a los Kennedy, pero hay otra lectura mucho más actual. Los 3 poderes del gobierno de Estados Unidos: ejecutivo, legislativo y judicial,
que enfrentarán crisis simultáneas en 2026. Con Trump en el Ejecutivo, una Corte Suprema conservadora que él mismo fortaleció, y un Congreso potencialmente dividido, tras las elecciones de medio mandato, los tres poderes podrían entrar en conflicto directo. Una crisis constitucional como no se ha visto en décadas. Y Nostradamus vio esto hace 500 años. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. ¿También vio la solución? En una cuarteta poco conocida, escribió: Cuando la oscuridad parezca total, una luz nacerá del pueblo mismo, no de los palacios ni de los templos, sino del corazón de los olvidados. Esto es profundamente espiritual. Nostradamus estaba diciendo que la salvación no vendrá de arriba hacia abajo, no vendrá de líderes mesiánicos, ni de sistemas políticos. Vendrá del despertar de la conciencia en la gente común, en ti, en mí, en todos los que están prestando atención. 2026 no es solo el año de una crisis política, es el año de un llamado espiritual masivo. El universo está usando estos eventos externos para sacudirnos, para despertarnos de la complacencia, para que dejemos de buscar salvadores externos y reconozcamos el poder que llevamos dentro. Trump, Biden, cualquier líder político, son solo actores en un escenario mucho más grande. El verdadero drama ocurre en el plano de la conciencia colectiva, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Nostradamus vio que en este momento crítico, millones de personas comenzarían a despertar simultáneamente, a cuestionar narrativas, a buscar verdades más profundas, a conectarse con su intuición y con lo divino, porque aquí está el secreto que lo cambia todo. Las profecías de Nostradamus no son predicciones fijas, son advertencias, son mapas de posibilidades. Y con conciencia, podemos cambiar el resultado. Necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funcionan las profecías. La mayoría de las personas cree que predecir el futuro significa ver un camino fijo e inevitable. Pero los verdaderos videntes, los místicos como Nostradamus, no veían el tiempo de esa manera. Ellos veían probabilidades basadas en patrones de energía colectiva. Piénsalo así. Si toda una sociedad vibra en el miedo, la división y el ego, ciertas consecuencias se vuelven altamente probables. Si esa misma sociedad cambia su vibración hacia el amor, la unidad y una conciencia elevada, las consecuencias cambian por completo. Nostradamus vio ambos caminos. En sus profecías sobre 2026 y los años siguientes, describió dos líneas temporales claramente distintas. En una, Estados Unidos colapsa en un conflicto interno, la economía se derrumba y el mundo entra en un periodo de oscuridad. En la otra, ocurre un despertar masivo, emergen nuevos líderes y comienza una era de renovación espiritual. ¿Cuál se manifestará? Depende de nosotros. Y aquí viene la parte más poderosa. Trump existe en ambas líneas temporales. En la línea negativa, su liderazgo profundiza las divisiones hasta el punto de quiebre. En la línea positiva, su presidencia se convierte en el catalizador que finalmente une a la gente en el rechazo a la polarización. El mismo evento. Dos resultados completamente distintos. Todo depende de cómo respondamos colectivamente. Esto es conciencia cuántica, aplicada a la realidad social. Nostradamus entendía esto porque era un estudioso del hermetismo, la astrología y el misticismo cristiano. Sabía que vivimos en un universo mental, donde la conciencia crea la realidad. Y sabía que en momentos de crisis, cuando las viejas estructuras se derrumban, la conciencia colectiva tiene el máximo poder para elegir qué nuevo mundo construir. 2026 es uno de esos puntos de elección. Déjame mostrarte algo más específico.
En la centuria sexta, Cuarteta 97, escribió: a 45 grados el cielo arderá. El fuego se acerca a la gran ciudad nueva. En un instante, una gran llama dispersa saltará cuando quieran poner a prueba a los normandos. El paralelo 45 pasa directamente por ciudades clave de los Estados Unidos. La gran ciudad nueva ha sido interpretada como Nueva York, literalmente Nueva Ámsterdam, y los normandos representan fuerzas invasoras o externas. Muchos investigadores creen que esto predice un ataque o una gran crisis en la costa este en 2026. Pero hay una interpretación espiritual más profunda. El fuego no es necesariamente literal. El fuego es la luz de la verdad. Es información explotando. Es secretos saliendo a la superficie. 2026 podría ser el año en que verdades masivas salgan a la luz, en que lo oculto se haga visible, en que las estructuras de poder que han operado en las sombras queden expuestas ante la mirada pública. Y Trump, lo ames o lo odies, es alguien que saca todo a la superficie. No permite que las cosas permanezcan ocultas. Su naturaleza es confrontacional, divisiva y, paradójicamente, reveladora. Obliga a las personas a mostrar su verdadero rostro. Obliga a los sistemas a mostrar sus verdaderas intenciones. Desde una perspectiva espiritual, esto es exactamente lo que se necesita antes de un gran despertar. No puedes sanar lo que no ves. No puedes transformar lo que permanece oculto. Trump, en este sentido, actúa como un cirujano que corta para revelar el tumor. El proceso es doloroso, pero necesario para la sanación. Nostradamus vio esto. Vio que tendríamos que atravesar un periodo de revelación dolorosa antes de poder reconstruir sobre bases más auténticas. Pero aquí está el desafío. Cuando la verdad sale a la luz, cuando lo oculto se revela, tenemos dos opciones. Podemos reaccionar desde el miedo, la ira y la venganza. O podemos responder desde la compasión, la comprensión y la voluntad de construir algo mejor. La primera opción conduce al caos. La segunda conduce al renacimiento. Y cada uno de nosotros elige, en cada momento, qué energía alimentar. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo contribuye a la vibración colectiva, que determinará qué línea temporal se manifiesta. Nostradamus también escribió extensamente sobre la economía, porque sabía que es ahí donde la crisis se vuelve personal para todos. En la centuria octava, Cuarteta 28, escribió: las copias de oro y plata infladas, tras el robo, serán arrojadas al fuego. Al descubrirse, todo será agotado y disipado. Todos los escritos y bonos serán anulados. Copias de oro y plata. Una descripción perfecta del dinero fiduciario moderno. Papel y números digitales que fingen tener valor, pero que no están respaldados por nada real. Habla de un momento en el que esas copias son arrojadas al fuego, donde su falsedad queda expuesta. 2026 podría ser el año del gran ajuste económico. La deuda nacional de Estados Unidos supera los 36 billones de dólares. La Reserva Federal ha creado dinero sin respaldo durante décadas. El dólar, como moneda de reserva mundial, está siendo cuestionado. Y Trump, con su retórica económica agresiva, podría implementar políticas que aceleren estos procesos. Desde la visión de Nostradamus, esto no es un accidente. Es una purga necesaria. El dinero es energía. Es un acuerdo colectivo de valor. Cuando ese acuerdo se basa en mentiras, manipulación y deuda infinita, la energía se vuelve tóxica. Y el universo siempre corrige esos desequilibrios. Siempre. Un colapso económico no es el fin del mundo, es el fin de un sistema. Y cuando un sistema insostenible colapsa, se abre espacio para algo nuevo.
Los que estén espiritualmente preparados no solo sobrevivirán, prosperarán. ¿Qué significa estar espiritualmente preparado? Significa dejar de depender exclusivamente de la seguridad externa. Significa desarrollar recursos internos, habilidades reales, relaciones auténticas, comunidad. Significa comprender que tu verdadero valor no está en tu cuenta bancaria, sino en quién eres y en lo que puedes aportar. Nostradamus sobrevivió a plagas y guerras porque tenía habilidades reales, porque servía a su comunidad y porque mantenía su conexión espiritual, incluso en medio del caos. Y ahora llegamos al punto más delicado, el conflicto social. Nostradamus habló repetidamente de guerras civiles en tierras occidentales. En la Centuria Segunda, Cuarteta 95, escribió: los lugares poblados quedarán deshabitados. Gran discordia sobre los campos. Reinos entregados a hombres sin prudencia. Entonces, para los grandes hermanos, muerte y disensión. Estados Unidos está más polarizado que en cualquier otro momento, desde la guerra civil. Familias divididas, amistades rotas, comunidades fragmentadas. Pero la división no es causada por Trump. Trump es el síntoma. La causa es una desconexión espiritual profunda. Cuando las personas pierden conexión con algo superior, su identidad se reduce a ideologías. Y cualquier cuestionamiento se siente como un ataque existencial. Nostradamus vio que en esta era, las personas adorarían ideologías como si fueran dioses, que lucharían no por religión tradicional, sino por creencias políticas convertidas en religión. Y vio que 2026 sería el punto crítico, pero también vio la salida. Cuando los hermanos se maten con palabras, un silencio descenderá del cielo. Y en ese silencio, los sabios se reconocerán. Habrá un momento de agotamiento, un cansancio profundo del odio, del conflicto, de la guerra constante. Y en ese silencio posterior, comenzará el verdadero despertar. Los sabios no serán los más ruidosos, serán los que mantuvieron su centro, los que no se dejaron arrastrar por la polarización, los que eligieron conciencia en lugar de reacción. Tú puedes ser uno de ellos, y aquí está la verdad final. Nostradamus no escribió para asustarnos, escribió para despertarnos, para recordarnos que el futuro no está escrito en piedra, que somos co-creadores con el universo. 2026 no es solo un año, es una oportunidad, una ventana de transformación, un examen de conciencia colectiva. La pregunta no es ¿qué hará Trump? La pregunta es ¿qué harás tú? Porque el futuro pertenece a quienes despiertan, porque al final, todo converge en una sola verdad que atraviesa las profecías, la historia y tu propia experiencia de vida. Nada de esto trata realmente sobre Trump. Nada de esto trata solo sobre elecciones, economía o conflictos sociales. Todo esto trata sobre conciencia. Nostradamus entendía que las civilizaciones no caen por enemigos externos. Caen cuando pierden su centro interior, cuando olvidan quiénes son, cuando confunden poder con control, éxito con acumulación, libertad con egoísmo. Y también sabía que justo antes de un gran salto evolutivo, siempre aparece el caos. La historia lo demuestra una y otra vez. Antes del Renacimiento, hubo oscuridad. Antes de la Ilustración 2026, es el punto donde ese desequilibrio ya no puede sostenerse. Por eso todo se intensifica. Por eso todo se polariza. Por eso todo parece ir demasiado rápido. No es que el mundo esté empeorando. Es que lo que estaba oculto ya no puede permanecer escondido. Nostradamus hablaba de este momento como el instante en que la máscara cae, en que las estructuras falsas se derrumban por su propio peso, en que las personas ya no pueden seguir viviendo en contradicción interna sin pagar el precio.
Y aquí viene la parte más importante para ti. No necesitas entender todas las profecías. No necesitas tomar partido político. No necesitas tener respuestas para todo. Lo único que se te pide en este tiempo es presencia. Presencia para no reaccionar automáticamente. Presencia para observar antes de juzgar. Presencia para no alimentar el odio, aunque otros lo hagan. Cada vez que eliges conciencia, en lugar de reacción, estás ayudando a estabilizar el campo colectivo. Cada vez que eliges comprensión en lugar de ataque, estás inclinando la balanza hacia la línea temporal positiva. Esto no es simbólico, es real. Vivimos en un universo interconectado. La física cuántica lo confirma. Las tradiciones espirituales lo han enseñado durante miles de años. Lo que sucede dentro de ti afecta al todo. Por eso Nostradamus insistía tanto en la transformación interior. Sabía que ningún sistema externo puede salvar a una humanidad desconectada de sí misma. Pero también sabía que una humanidad despierta puede transformar cualquier sistema. Y ahora, mira a tu alrededor. Cada vez más personas cuestionan lo que antes aceptaban sin pensar. Cada vez más personas buscan sentido, propósito, verdad. Las viejas narrativas ya no convencen. Las viejas estructuras ya no sostienen. Eso es el despertar. No siempre es bonito. No siempre es pacífico. A veces duele. A veces confunde. Pero es necesario. 2026 marcará un antes y un después, porque será el momento en que muchas personas ya no podrán seguir viviendo dormidas. La realidad las obligará a elegir. No entre izquierda o derecha. No entre Trump o cualquier otro líder, sino entre miedo o conciencia, entre ego o espíritu, entre repetición o evolución. Y aquí está la última enseñanza que Nostradamus dejó, aunque pocos la comprendieron. El futuro pertenece a quienes son capaces de sostener luz en medio de la oscuridad, sin convertirse en oscuridad ellos mismos. Eso es lo verdaderamente revolucionario. No gritar más fuerte. No imponer una verdad. No vencer a un enemigo, sino permanecer íntegro cuando todo alrededor pierde coherencia. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti resuena con esta información porque, de alguna manera, ya sabías que este tiempo sería diferente. Que esta etapa de la historia no era una más. Estás vivo ahora por una razón. No para tener miedo, no para odiar, no para dividirte, sino para recordar quién eres en medio del caos. Porque cuando suficientes personas recuerdan, el mundo cambia. Y ese cambio no comienza en 2026, comienza ahora.